CICESE para Todos, un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. Bienvenidos y bienvenidas a CICESE para Todos, un programa del CICESE UT3 que busca acercarlos a la ciencia y tecnología que se genera en Nayarit. Nos escuchamos a través de Radio One 101.1 FM. Mi nombre es Marileidy Arbizu y el tema de hoy es tecnologías para el diagnóstico de enfermedades respiratorias, para lo cual tenemos de invitados al doctor Humberto Pérez Espinosa, a la ingeniera Arley Aquino y al ingeniero Antonio Rivas. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Gracias, Marileidy. Bueno, me gustaría comenzar esta entrevista con que nos platicaran. ¿Es posible diagnosticar enfermedades respiratorias mediante el uso de tecnología y sobre todo el uso de dispositivos convencionales a los que todos tenemos acceso como smartphones, tablets? Sí es posible. Tomando en cuenta el avance de las tecnologías de la información y dispositivos móviles, que es en lo que todos estamos inmersos, ahora es posible utilizar esta tecnología para con herramientas diversas podemos diagnosticar enfermedades respiratorias. En este caso se utilizan diferente información, tecnologías y diferentes aspectos que nos ayudan a armar sistemas completos que permitan esta tarea. ¿Qué enfermedades respiratorias pueden ser detectadas utilizando este tipo de dispositivos de tecnología? Pues mira, te platico un poquito del contexto. Arley y Antonio son estudiantes de la maestría en tecnologías avanzadas e integradas del CICESE UT3. Son estudiantes de la primera generación y ellos ambos están trabajando en sus proyectos de tesis, prácticamente están culminados, y trabajaron en detección de dos enfermedades respiratorias. Arley trabajó en la detección del COVID a través del sonido de la tos y Antonio trabajó en detección de EPOC, que es una enfermedad obstructiva crónica. Y él, además de la tos, también analizó el sonido de la respiración y el habla. Entonces, lo que ellos están tratando es precisamente de eso, ¿no? De saber si una persona está infectada con COVID solamente escuchando su tos, o si una persona tiene EPOC también escuchando diferentes vocalizaciones. Bueno, a tu primera respuesta de si es posible diagnosticar, todo indica que es posible. A los sistemas que nosotros hemos desarrollado todavía no podemos decir que diagnostican, porque esas pruebas, todavía no están validadas, no tienen un nivel que una organización certifique que puedan ser utilizadas para diagnosticar. Pero lo que sí son muy buenas son para hacer un tamizaje. Es decir, ¿qué es un tamizaje? Un tamizaje es una prueba que se le hace a un paciente para tener una idea de si es probable o no que tenga cierta enfermedad. Como ¿no? un filtro. Como un filtro. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en el caso del COVID, por ejemplo, un tamizaje podría ser un cuestionario que te diga, bueno, tienes tales síntomas o no, y te da una probabilidad, te da una idea de si podría estar infectado o no. Pero no puedes estar seguro, no estás diagnosticado hasta que te hacen, por ejemplo, un PCR, y ahí ya pueden decir con certeza que tienes o no. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es eso, el desarrollar tecnologías que permitan hacer ese tamizaje oportunamente, y en el caso del COVID, por ejemplo, o de enfermedades similares, que eviten que se propague esa enfermedad. Y en el caso del EPOC, que es una enfermedad crónica, pues ahí lo que se necesita es personas, por ejemplo, que viven en comunidades alejadas y no tienen acceso a un hospital o una clínica.
que con dispositivos de bajo costo se puede identificar que tienen este tipo de enfermedad, porque muchas veces las personas viven con ese tipo de enfermedades y se sofocan o tienen ciertos síntomas, pero no se dan cuenta que lo tienen hasta que ya está en una etapa avanzada, ¿no? Y que ya tienen problemas más graves. Entonces, pues es útil este tipo de tecnologías en esos casos. Como lo veo yo, es como un control previo a un diagnóstico ya por una prueba de laboratorio o algo más formal, pero esto da una idea como para tener una solución rápida ante un problema, por ejemplo, con el COVID, que lo veíamos que era necesario que se tuviera un control en personas para ya gestionar hacia dónde, hacia qué organización o cuáles sean las medidas que se iban a tomar en cuenta. Entonces es como un control de todo esto. Pues estas herramientas suenan muy oportunas para apoyar al personal de salud a lo que es detección de enfermedades respiratorias, en este caso mencionan COVID y EPOC, sobre todo como un filtro, ¿no? Para ver qué pacientes son los que realmente podrían tener este diagnóstico. Creo que para la audiencia y para mí sería interesante que nos platicaran cómo funcionan, al menos de manera general, estas tecnologías para poder realizar el diagnóstico de una enfermedad por medio de este caso de sonidos, ¿no? De tos, de habla. ¿Cómo es su funcionamiento? Bueno, para el caso del COVID, lo principal es necesitamos tener unos datos para de aquí pues ya comenzar con todo el proceso. Datos de pacientes o toses que pertenezcan a personas positivas a COVID y personas negativas a COVID. Después, lo que se necesita es extraer información necesaria, de lo cual va a ponerse como cierta énfasis en características de estas toses, ya sean de toses negativas o positivas a COVID. Y posteriormente, pues se hace un preprocesamiento de esta información para que algoritmos permitan, bueno, más bien se entrenen con esto y ya permita obtener una clasificación. Es como de manera general todo lo que se realiza. Sin embargo, se abordan problemas como el desequilibrio de clases, como segmentación y estos problemitas, bueno, se van identificando conforme van saliendo nuevos estudios y ya se hace una recopilación de todo lo que no se ha abordado, pero ahora sí se puede abordar. Es lo que se realiza más o menos. Y en el caso de EPOC, ¿cómo se realiza? ¿Es similar el proceso? Sí, es muy similar. Primero se lleva a cabo lo que es la recolección de los datos. En este caso, como platicaba el doctor, se recolectó la tos, la respiración a nivel traqueal y además el habla. Posteriormente se hace un preprocesamiento para eliminar sonidos como voces, entre otros que son del entorno. Posteriormente se hace una representación característica de estos sonidos y se entrenan algoritmos de inteligencia artificial. Esto se hace para cuando llegue una nueva señal o un nuevo dato pueda clasificarlos respecto a una característica u otra. Y bueno, ¿cuáles son los desafíos de desarrollar este tipo de tecnología? Sobre todo para ustedes como estudiantes de maestría, ¿a qué retos se enfrentaron? Bueno, principalmente la disposición de los datos, la disponibilidad de los datos. En este caso, para la tarea de clasificación de COVID a través de tos, sí se me proporcionó una base de datos, entonces es imprescindible abordar un problema cuando ya hay información, en este caso un conjunto de datos, pero sí es un problema al que otras personas o otras investigaciones se pueden llegar a topar. Otra es cómo es que se va a abordar, por ejemplo, estos problemas que te mencionaba de qué tal y los datos están desbalanceados, y me refiero al desbalanceados cuando hay más datos de pacientes o toses de pacientes que son positivos a COVID que pacientes que son negativos. En el caso específico de enfermedades respiratorias o de cualquier problema que aborde datos médicos, se presenta mayormente que haya más datos de pacientes negativos que de positivos. Entonces, esto para entrenar algoritmos de inteligencia artificial sí es un reto. Entonces, en el trabajo que yo estoy realizando sí se abordó este problema, pero se abordaron otro tipo, como por ejemplo tomar solo la información necesaria, como mencionaba Antonio,
se hace un proceso de eliminación de todo aquello que no funciona o que no puede aportar información valiosa al problema que se está abordando. En este caso, si tienes alguna tos y, por ejemplo, atrás o de fondo hay ruidos que esto no va a permitir una buena clasificación, entonces lo que se hace pues es eliminarlo. Esos son algunos de los problemas que abordé yo. Y para ti, Antonio, ¿cuáles han sido los retos, los desafíos de desarrollar este proyecto? Bueno, uno de los principales desafíos fue la recolección de datos, ya que actualmente no existía un conjunto de datos que nos permitiera tomar esta información y utilizarla para entrenar estos algoritmos. Así que en nuestro caso, el principal desafío fue la recolección de estos datos. Y bueno, creo que la importancia de este tipo de proyectos, sobre todo que están enfocados en el sector salud, es obvia. Pero desde su punto de vista, ¿cuál es la relevancia o la importancia para ti de haber desarrollado ese proyecto? La principal importancia es, en este caso, aportar la información a lo que ya está, como todo lo que se ha abordado en todo este tiempo. Bueno, tenemos específicamente del COVID del 2020 para acá. Entonces ya hay mucha información, pero hace falta como todavía integrar aquello que ya está como un poquito como abordado y aportar nuevas ideas. Por ejemplo, como te mencionaba, en mi caso, el principal aporte es una metodología que aborde más como más aspectos o aspectos débiles que se identificaron en otras investigaciones. Eso es como lo principal. Y bueno, ¿para qué? Pues no solo para detección de COVID, sino también para posteriormente. Ahorita estamos en una época donde hay enfermedades de un día para otro. Para el caso de enfermedades respiratorias vimos que fue un problema mundial que a todos nos afectó de una manera u otra. Entonces la principal motivación es, si hay otro tipo de problema como esto, una enfermedad respiratoria, bueno, ya tener una metodología a través de la tecnología que permita hacer un tamizaje rápido, lo cual haga una gestión oportuna de recursos médicos, de a tomar decisiones rápidas, a aislar a personas, no sé, algo que tenga que aportar mayor facilidad a todos para controlar todo lo que se avecina después de una pandemia o de toda una emergencia sanitaria. Para ti, ¿cuál es la importancia de realizar el diagnóstico de enfermedades respiratorias, en este caso del EPOP, que tú hayas realizado este proyecto? Creo que la gran importancia radica en llevar este tipo de diagnósticos a lugares donde no existen, porque muchas veces estas comunidades alejadas de los núcleos poblacionales no tienen acceso a estos métodos de diagnóstico. Así que el desarrollar un método que nos permita diagnosticar a estas personas que quizás pudieran tener la enfermedad es muy valioso, porque muchas veces cuando estas personas acuden al centro de salud ya tienen la enfermedad muy avanzada. Así que este tipo de tecnología permita realizar un diagnóstico temprano o un prediagnóstico, nos ayuda a controlar un poco esta enfermedad, porque además de que no tiene cura, es una de las enfermedades más caras en el mundo. Y bueno, ¿en qué etapa se encuentran estos proyectos? Porque sería interesante saber cuándo podrían ya estarse implementando. Bueno, mira, en el caso, son dos proyectos diferentes. En el caso de Arley, pues es un proyecto ya avanzado, porque antes que ella retomara esto ya se tenía cierto avance, y ella mejoró varios aspectos. Como decía, había varias debilidades que abordó su tesis y se robusteció. Entonces este es un método que pues ya podría pasar a una etapa de una prueba clínica, de tomar ciertos poblaciones o grupos para probar su eficacia. ¿Una prueba piloto? Una prueba piloto. Bueno, y también, en su caso, digamos que su aportación es más que nada la metodología, todos esos aspectos que se tienen que tomar en cuenta para desarrollar una solución que permita hacer el tamizaje de una enfermedad respiratoria, en este caso infecciosa, no aguda. Entonces, en el caso del COVID, pues es, digamos, una emergencia que ya pasó, ¿no? Que ya no se tiene en este momento esa necesidad. Entonces, digamos, se puede probar, se puede evaluar,
pero quizás ahorita a lo mejor no sea tan necesario, ¿no? Porque ya no tenemos esa emergencia. Entonces, bueno, está el método y se puede seguir probando y perfeccionando, probar con otras enfermedades. Yo creo que ese podría ser un siguiente paso interesante. En el caso de Antonio, él, su proyecto incluyó desde generar una base de datos, estuvo trabajando con una neumóloga en el IMSS, se generaron los datos, además él desarrolló un hardware de bajo costo, desarrolló una aplicación móvil y en esta parte lo que empezamos a hacer, pero ya no avanzó mucho Antonio, es en llevar esta tecnología a un hospital y que los médicos pudieran probarlo. Entonces lo hizo con un médico, digamos es un resultado preliminar en esta evaluación. Lo que sí avanzó mucho fue en la parte de probar los modelos y la precisión de los modelos y obtuvo muy buenos resultados. Entonces, en el caso de Toño, yo creo que el siguiente paso pues sería llevar su tecnología con más médicos y que pudieran evaluarlo, ¿no? Hacer una evaluación más amplia, detectar qué mejoras se pueden hacer en la interfaz de usuario y en otros aspectos de usabilidad, para de ahí en adelante pues ya tratar de hacer una prueba pues ya digamos a mayor escala, ¿no? Y ya se pudiera empezar a utilizar. Entonces los proyectos actualmente su desarrollo está todavía en fase de laboratorio, pero ¿se han encontrado algunos resultados o hallazgos significativos que puedan compartirnos de estas investigaciones? Sí, claro. Uh-huh. Creo que, por ejemplo, lo que mencionaba el doctor Humberto, en mi caso, el aporte principal, como ya mencioné, es una metodología integral. Ese es el nombre que se manejó. Entonces, un hallazgo importante es ese, no tanto como en la parte de resultados, bueno, que sí es importante, pero que no solo, por ejemplo, en este caso se tomó en cuenta el objeto de estudio del COVID. Pero imagínate que una enfermedad que nos afectó a todos pudiera darnos como armas para abordar otro tipo de enfermedades, entonces respiratorias. Sí, claro, como neumonía u otro tipo de enfermedades. Asma. O incluso si ya ahorita con todo lo que está pasando, imagínate que venga otra super pandemia otra vez. Entonces ya sería como que un aporte que tú digas, wow, a través de algo que ya pasamos, como mencionaba el doctor Humberto, pues nos puede servir para abordar otro problema, otra enfermedad. Entonces creo que ese es el hallazgo más importante, puesto que sí, el objeto de estudio es el COVID, pero la metodología funciona o se prevé que funcione para otro tipo de enfermedades respiratorias. Es como un precedente para posteriormente desarrollar este tipo de tecnologías, ¿no? Uh-huh. Que analicen audio, en este caso la tos, el habla y detectar enfermedades. Claro. ¿Qué otros hallazgos hay, por ejemplo, en el proyecto de POC? Bueno, la posibilidad de realizar prediagnósticos con dispositivos de bajo costo. En este caso, como comentaba el doctor Humberto, se utilizaron dispositivos como lo es un celular móvil. Es decir, la mayoría de personas tenemos acceso a estos dispositivos y la implementación de modelos que nos permitan detectar este tipo de enfermedades a través de estos mismos es importante porque además no requieren internet, es decir, tiene todo lo que necesita en un solo dispositivo. ¿Podrías hablarnos más del dispositivo que desarrollaste? En este caso desarrollamos lo que es una plataforma para una Raspberry, que es un dispositivo que nos permite cargar ciertos programas, ya que es una computadora más ligera o más pequeña, la cual consume mucho menos energía. En este caso, en este dispositivo se probó lo que era un servidor, el cual nos permitía realizar el procesamiento de los audios de la tos, y así arrojaba un resultado de si tenía una enfermedad o no esta persona. Por ejemplo, tú que estás trabajando de la mano del personal de salud, en este caso una neumóloga, ¿cuál es su opinión de este proyecto? Respecto al proyecto, ella cree que es muy importante, dado que ella comentaba que, como lo mencionaste un momento, las personas de las comunidades rurales son las que tienen menos acceso a estos métodos de diagnóstico, por lo que ellos llegaban y ya tenían la enfermedad muy avanzada. O sea, que exista esta herramienta para aquellas personas que pudieran tener esta enfermedad, se le detecte a tiempo, es muy beneficioso para ellos, ya que muchas veces cuando llegan la enfermedad es muy avanzada. Me imagino que, por ejemplo, en clínicas, que en ranchos, por ejemplo,
que no hay tanta como herramientas o tantos aparatos para funcionar esta tecnología, ¿crees? Sí, porque muchas veces para diagnosticar esta enfermedad se necesitan tomografías o rayos X y también otras pruebas como la espirometría, y muchas veces estos equipos son muy costosos y no se tienen en aquellas clínicas. Sí, bueno, vale también señalar que Antonio evaluó la posibilidad de que su aplicación funcionara en un celular o en lo que mencionaba una Raspberry. Una Raspberry es una computadora del tamaño de una tarjeta de crédito, casi, muy pequeñita, entonces es portable, consume poca energía, es muy barata y bueno, tiene pues los recursos muy limitados, pero que él probó que son suficientes para hacer un prediagnóstico en el tiempo que dura una consulta. Entonces eso es valioso, ¿no? El que haya probado estas dos posibilidades y también lo que te comentaba, la parte de la evaluación que hace falta pues sería como poner a prueba estos escenarios y que los médicos pudieran decir, bueno, en la consulta pues nos conviene más utilizar esto porque no sé, me permite moverme mejor o me permite auscultar mejor al paciente o es más rápido o me permite no sé, manejarlo más fácilmente, ya sea con la pantalla del teléfono o con un teclado en el caso de la Raspberry. Entonces, bueno, es parte todavía de lo que queda como trabajo futuro. Sería muy valioso contar con este tipo de tecnologías ya en todos los hospitales y clínicas porque, como lo mencionan, es un filtro y es una forma rápida y barata de diagnosticar a las personas que pudieran tener alguna de estas enfermedades. Por ello, quisiera saber cuáles son los planes a futuro para estos dos proyectos y de qué manera esperan que estas tecnologías tengan un impacto en el campo del diagnóstico de enfermedades respiratorias. Bueno, el plan a futuro puede seguir desarrollándolas, ¿no? Lo que se puede avanzar en una tesis de maestría es pues el trabajo de un año. Sí. Y pues digamos están enfocados más en la parte de investigación y demostrar que pues eso es valioso desde el aspecto computacional. Sin embargo, pues todavía está lejos de llegar al usuario final, ¿no? Porque falta todavía la parte de ingeniería, de cómo empaquetar la solución, de cómo hacerlo robusto, de cómo hacerlo usable. Entonces, normalmente estos proyectos pues necesitan además de, un financiamiento adicional, ¿no? Entonces, para poder, llevarlos hacia que puedan tener un impacto en la sociedad, falta esa parte, ¿no? Como de cómo sacarlos del laboratorio para llevarlos ya a una aplicación práctica. ¿Qué le dirían al personal de salud que los está escuchando para que se involucren más en estos tipos de proyectos? Sobre todo que ustedes son la parte tecnológica, pero me imagino que es necesario conformar equipos multidisciplinarios. ¿Cómo los invitarían a que se sumen a este tipo de causas y participen con ustedes? Sí, mira, pues de hecho hemos tenido o hemos sido muy afortunados de que personas del área de la salud han colaborado con nosotros. En el caso de Arley, colaboramos con el laboratorio Lania de la UAN. A través de ellos fue posible recolectar muestras de más de 1,000 personas. La base de datos con la que trabajó Arley tiene más de 1,000 personas que acudieron a hacerse una prueba diagnóstica de PCR. En el caso de Toño también tuvimos la suerte de encontrar a una neumóloga en el IMSS que nos ayudó mucho y pues aportó su tiempo y su conocimiento para que pudiera ser posible recolectar a los pacientes. También tuviste como unos 60 pacientes más o menos en total, sí, que también es un muy buen número. Entonces, bueno, todos los médicos o las personas que trabajen en el área de la salud y estén interesados por la investigación y por estos proyectos, pues bueno, nosotros estamos siempre abiertos a colaborar y sobre todo a buscar que
pues todo el mundo se beneficie, ¿no? de estos proyectos. Lo que yo diría es que ahora estamos en lo que veíamos antes, o en lo que se veía antes, estamos en el futuro. Y bueno, todavía nos falta bastante, pero para eso necesitamos dar un paso todos, aportar nuestro granito de arena y bueno, tomar aquellas herramientas que ya tenemos disponibles, como todos ahorita, un teléfono y bueno, ahora sí que facilitar a todo el mundo a través de las tecnologías de información problemas o atacar problemas que son pues para todos. Bueno, pues felicitarlos, chicos, por sus proyectos de tesis que forman parte del resultado de esta maestría en la que colaboran, invitarlos a que vengan nuevamente a hablarnos un poco más de la maestría en tecnologías avanzadas e integradas del CICESI UT3. Y bueno, con esto finalizamos esta emisión de CICESE para Todos. Agradecemos a los radioescuchas por acompañarlos y a los invitados por su participación en el programa. ¿Les gustaría añadir algo? Bueno, personalmente gracias por invitarme, y algo que me gustaría añadir es que a través de la tecnología y de todo lo que he estado aprendiendo estos 2 años de maestría, fue una experiencia que me marcó 100%, no solo por el conocimiento, sino por la colaboración y de todo el mundo. Sinceramente, todos, la tecnología, los médicos, creo que todos podríamos formar un equipo para sacar soluciones buenas para todos. Entonces yo lo que les diría es que los invito a fortalecer el conocimiento para cualquier cosa que quieran hacer. Bueno, y con esto finalizamos esta emisión. Los invitamos a acercarse al CICESI UT3. Nos ubicamos en la Ciudad del Conocimiento, o pueden seguirnos en redes sociales. Estamos como CICESI UT3. Que tengan un feliz sábado. Nos escuchamos la próxima semana en CICESE para Todos a través del 101.1 FM de Radio One. CICESE para Todos, un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos.